is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. Pues muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio que por fin se logró, el episodio maldito. El episodio maldito. Encantado. De... Sí, por el tema, ¿no? Aparte por el tema que va a estar súper interesante. Es que muchísimas gracias por por fin poder coincidir, Oscar, Aurelio, Lucero. Que aparte estoy muy contento con los invitados de este episodio porque de alguna manera han apoyado el podcast desde sus inicios y han impulsado a que se dé a conocer en diferentes espacios y eso lo agradezco muchísimo. Entonces que podamos como coincidir ahora en este tema, creo que va a ser muy, muy atractivo, definitivamente. Que aparte, le decía ahorita a Oscar antes de empezar, que coincidió una coincidencia muy interesante. El tema es la psicopatía, ¿no? Hablar de la psicopatía, de lo antisocial, ¿no? O sea, hablar de esta parte de la humanidad muy siniestra que nos conecta con algo muy oscuro, pues, ¿no? Y que casualmente Oscar participó en el tema del odio, ¿no? Aurelio en el del terror, Lucero en el del narcisismo, y de alguna forma como estos temas como que empatan, ¿no? Conectan por acá. Sí. Entonces, pues bueno, creo que el tema va a dar para mucho. Yo creo que aparte es como muy, es un tema que me parece que conecta con cierto morbo, ¿no? Que la gente luego suele ver como desde cierta acercamiento ahí, ¿no? Como con ese morbo que hace que sea atractivo, pero al mismo tiempo como prohibido, pero al mismo tiempo que no se hable mucho. No sé, vamos a ir viendo qué puede ir saliendo con esto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por fin coincidir. Y es que intentamos grabarlo a principio de temporada, y no se pudo, ¿no? Y luego intentamos grabarlo la semana pasada y tampoco se pudo y apenas ya en esta ocasión ya se logró. Sí, sobrevivió. Entonces ya estamos aquí, si todo sale bien, pues ya nos arrancamos. Muchísimas gracias a quienes están acá, al equipo que apoya en el podcast como practicantes, alumnos de la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias por estar por acá. Al final del episodio, si hay chance que puedan hacer alguna pregunta sobre el tema, va a estar abierto el espacio. Muchísimas gracias a Orlando, equipo de producción de video, a Grammy Recording, que se encarga del audio y nos facilita el estudio. Muchísimas gracias. Y Denise con las fotografías, que siempre está acá al tiro. Muchísimas gracias. Y no podemos también arrancar sin agradecer a Mafka Ann con la bebida que ahora se preparó. Rica. Está bien buena, ¿va? Está bien buena. Que en esta ocasión no tiene nombre como tal, es una margarita de mango, pero el diseño que le dio está como muy siniestro, hablando de, ¿no? Acá simulando la sangre y acá el fondito. Está muy buena. Me decía que tenía, ¿qué? Naranja, limón, Tú te lo aprendiste. mango. Yo confiaba en ti. El resto del tema no importa. Naranja, limón. Fue lo único que acordamos antes de empezar. Y porque tengo aquí los ingredientes. Bueno, tiene chile jalapeño. Tiene chile jalapeño. Y sí sabe. Está picosito. Está muy bueno. Muchísimas gracias a Mafka Ann, que se la rifa siempre con sus bebidas. Si quieren contratar sus servicios de banquetes y coctelería, aquí está. También dejamos sus datos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo creo que dicho esto, los agradecimientos, la introducción, bienvenida, pues vamos a ir a que se vayan presentando, ¿no? Los invitados que pues ya han estado aquí previamente en otros episodios, pero igual para quienes escuchen este episodio y los puedan reconocer, pues, quiénes son, a qué se dedican y que vayan compartiendo este punto de vista acerca de cuál consideran que es el principal reto que enfrenta la psicología o el psicoanálisis en la actualidad, ¿no? En este mundo actual. Entonces, pues... Ay, qué fuerte pregunta. está cañón. Sí. No, pues. Yo para copiarte un poco. Vas, Oscar. Vale. Otra vez me avientan al principio. Siempre no sé ni qué voy a decir. También del amor propio te aventaron acá. Sí, mango. Y yo, órale. Mango, naranja, limón y un chile jalapeño. ¡Ay, el agave! El agave. Les digo. Que al parecer el agave es como algo distinto al tequila. alcohol Es lo tequila. que le da lo psicológico. Sí, yo sí lo sentí. Sí. Yo Adelante, Oscar. creo que en este momento a mí me gustaría como visibilizar un problema que creo que dentro de las academias psicológicas no se habla mucho, más bien tendemos a ignorarlo, pero creo que está ganando cada vez más terreno. Creo que tenemos un problema de credibilidad frente a una sociedad que está buscando respuestas en donde puede. Y que hay un mercado grande de gente que ofrece servicios, que no tiene una profesionalización,
desde 1000 variantes. Que el coaching, que no sé, o sea, hay como muchas variantes. Hoy en día la gente ya a veces hasta siente la sensación de sustituir un proceso psicológico viendo a un TikToker o viendo a un coach que tiene un canal de YouTube con un tema en particular, que si algo de lo que hablamos en amor propio, ¿no? Que si el apego, que si el contacto cero, que si no sé qué, pero ya hay demasiado contenido que genera mucha visibilización y que desde la psicología hacemos poco por advertir a la población en general de matices. O sea, no es que lo que ahí se dice esté 100% mal, pero no hacemos matices, no hacemos una labor nosotros tampoco de lo que estamos recogiendo en investigación, en clínica, etcétera, etcétera. No hacemos suficiente difusión del conocimiento como este espacio puede hacerlo, y creo que cada vez más gente, a pesar de que hay mucha más gente yendo a terapia, atendiéndose por diferentes medios de lo que ofrece la psicología, creo que también tenemos un problema de mucha gente que está atendiéndose por otros espacios donde genera problemas hasta más grandes. Claro. O sea, se está extendiendo Está bien interesante eso, Oscar, porque aparte me hace pensar, ¿no? O sea, mucha gente va a terapia y quién sabe si podamos decir que haya más gente con salud mental, ¿no? Que por cierto, vean el episodio de salud mental porque está muy interesante acerca de lo que se trata en torno a eso, pero realmente no sé si podemos decir que haya más salud mental en la actualidad que por haber más espacios clínicos, ¿no? O que más gente vaya a terapia o visibilizarla más, no sé. Pues, si hay estudios al respecto, pues sería interesante ver qué nos puede decir eso, ¿no? Pero bueno, y Oscar, ¿a qué te dedicas? Yo soy psicólogo clínico, psicólogo social y, bueno, particularmente hoy trataré de ofrecer una visión desde la psicología social y la investigación en torno al tema de la psicopatía. Va, sale. Muchas gracias, Oscar. Pues, Lucero, Aurelio. Bueno, yo soy Lucero Mendoza. Desarrollo mi práctica a partir del psicoanálisis, doy clases en maestría, licenciatura sobre todo, y pues bueno, por ahí alguna como consultoría externa en educación media y media superior. El reto, bueno, yo desde hace tiempo he como trabajado, digamos, uno de los retos que creo que el discurso psicológico está orientado a un cientificismo, sobre todo actualmente, ¿no? Bueno, el cientificismo me refiero a tomar a la ciencia como en el lugar de Dios y que tiene una verdad, y entonces esa verdad es la única y la única manera de hacer. Este cientificismo lo pienso también como en un reduccionismo, pues que se reduce todo a esa única respuesta. Sí. ¿Y cómo lo podemos traducir en algo más cotidiano? Yo me topo con alumnos que piden un manual. Entonces yo les digo, bueno, pues mejor váyanse a YouTube a buscar un tutorial de qué hacer, de qué hacer si me cortaron, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad es que el cientificismo, o sea, tomando, no quiero decir la ciencia como tal, sino cientificismo en el sentido de tomar a la ciencia como Dios. Si se va a tratar de eso, pues entonces, ¿para qué estamos nosotros, no? Sí, claro. Yo creo que ese es uno de los retos y pues bueno, de ahí se derivan un montón de pseudociencias, o sea, desde la psicología, como hacer investigación, pero muy reduccionista, como entonces generar manuales, protocolos que te prometen como una cura, una única forma de hacer con una problemática, luego eso lleva a que entonces el suicidio tendría que tener una única forma de abordaje y las demás se excluyen, o sea, implica pues mucha exclusión, justo en este mundo que se supone inclusivo, de otros discursos, ¿no? Entonces, pues el discurso científico aparentemente se queda como con la única verdad y se adueña de un discurso, claro. Y pues no hay posibilidad de pensar en otras formas o cuestionar esa forma de abordaje y pues yo creo que eso va haciendo que la psicología se vuelva tiktokera, ¿no? Claro, y el otro día eso me hizo pensar, el otro día pensaba y reflexionaba escuchando a un video de física y cómo quien hablaba acerca de la física decía que luego la física suele regresar a las elaboraciones que se hicieron en las civilizaciones antiguas, ¿no? De alguna forma retornan allá, ya sea para validar, para cuestionar, para retomar ideas, inspiración, es decir,
el conocimiento que no fue científico tiene valor incluso para la ciencia de la física, para darle algo de sostén, inspiración, motivación, cuestiones, no sé. Y yo pensaba, si la psicología científica pudiera hacer eso también, tuviera más humildad para también no despreciar el conocimiento que no sea científico, sino ver qué se puede hacer con ese otro conocimiento, con otros saberes, algo distinto podría hacerse con eso, ¿no? Y no se caería en sí, totalmente de acuerdo, cientificismo que es, pues sí, reduccionista, ¿no? Sí, muchas gracias, Lucero. ¿Y Aurelio? Bueno, yo soy Aurelio Coronado y yo trabajo en el área de la psicología forense. Eso significa que yo participo en la investigación de casos en conflictos legales, ya sea penales, feminicidios, tortura. Por ejemplo, últimamente hemos trabajado casos contra crímenes contra defensores de derechos humanos, en el contexto, por ejemplo, de conflictos territoriales, investigación de crímenes, pues, a diferentes niveles, ¿no? A niveles familiares hasta niveles estructurales. Y además de lo que dicen los compañeros, yo lo que veo es una crisis en la práctica, en el hacer lo mínimo cuando estás trabajando, ¿no? Sí. En términos, me refiero de la atención de los primeros respondientes, quienes atienden a las víctimas, quienes van a juicio, quienes le dan terapia a personas que han sido víctimas del delito, cosas así, independientemente de todo esto que dicen que efectivamente está sucediendo, como la TikToxicación de la psicología. Intoxicación de la psicología, que es un fenómeno que realmente existe y cómo percibe la gente, la psicología. Yo les diría, y ese es un problemón, pero de verdad, en la atención, en la ética de quienes están haciendo las cosas, no saben qué están haciendo. O sea, de verdad están yendo a juicio gente que no tiene ni idea. Acabo de revisar un caso, por ejemplo, de no es aquí, es en Estados Unidos, que igual la psicología forense está en las mismas condiciones que en Latinoamérica. Y por ejemplo, veo un caso de una niña, que había sido víctima de abuso sexual en diferentes ocasiones, y no solamente la madre decía que lo había visto, sino el padre admitía que había sucedido, pero que él no había tenido ninguna intención, y la niña lo decía, y pasó por absolutamente todos los filtros, por policías, por jueces, por especialistas forenses, y nadie fue para decir otra cosa que no sea, ¿saben que necesitan terapia esta gente, no? Porque no entienden la gravedad de un crimen como porque no entienden la ética que implica la investigación de la violencia y la criminalidad. Entonces, cuestiones tan básicas como la competencia técnica de quien está haciendo psicología, yo lo veo problemático. En la psicoterapia, evidentemente, es una de las áreas, pero en muchas otras áreas que implican libertad de las personas, que implican acceso a derechos en espacios educativos, en espacios laborales, en diferentes lugares, ahí es donde yo veo la gran crisis, pues, de las disciplinas, como dices. Sí. Las disciplinas, sí. Oye, muy interesante, Aurelio. Muchísimas gracias, porque sí, totalmente de acuerdo. Luego también les doy clases a los chicos en seminario de prácticas profesionales, y llevamos luego dentro de la materia, pues, algunas discusiones acerca del quehacer de la psicología en la actualidad. El aspecto laboral, pues, ¿no? Y en un momento había una reflexión en un grupo sobre cómo, pues sí, el hecho de que la psicología se pueda volver tan popular, que llegue al lugar mainstream, pues va a tener efectos, ¿no? Quizás va a resolver algún conflicto en términos de, pues, que haya ya espacios disponibles más accesibles para la escucha, ¿no? Pero genera otros conflictos, ¿no? Yo creo que esto que comentas, junto con lo que comentaron también Oscar y Lucero, pues abre nuevas dimensiones de conflicto que son importantes empezar también a cuestionar y a reflexionar y empezar a generar como ahí ciertas posiciones, pues, ¿no? Que son nuevos caminos que se abren de problemas para la psicología, pues, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos, si les parece, entrando. Muchas gracias ya por sus presentaciones y sus aportaciones ahorita. Y pues ya, entrándole con el tema, que yo lo denominé desde la palabra psicopatía, ¿no? Pero pues también les decía, ¿no? O sea, podemos hablar de psicopatía, pero también está entendido como desde la personalidad antisocial, ¿no? ¿Y al qué me quiero referir con esto? Pues a esta dimensión de lo humano que, pues, el vínculo con los otros está totalmente, no sé si decir como distorsionado, sesgado, cortado, no sé, pero que lleva a prácticas muy inhumanas, ¿no? Y a manifestaciones de eso en la sociedad que pueden llegar a ser
bastante crueles, ¿no? Que puede traer repercusiones muy graves para la vida de las personas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con lo antisocial, ¿no? Entonces, pues, si les parece que vayamos empezando con esta cuestión, ¿no? Porque aparte la palabra psicopatía se ha llegado también a popularizar y distorsionar desde el narcisismo, como los psicópatas narcisistas, pues. Y entonces ya todo el mundo es que hace cosas malas, es psicópata narcisista. Claro. Pero no, a ver, es que un psicópata narcisista es una cosa son pocos y son devastadores. Son devastadores, sí. Entonces, si les parece, porque vayamos entrando, ¿no? ¿Qué sí es la psicopatía, pues, ¿no? Y qué no es la psicopatía, entonces. Voy, ahora sí. Fíjate que el término de psicopatía es un término que se utiliza, y hace ratito que te oía, Lucero, decías el cientificismo. Yo diría parte del cientificismo está, un problema que tenemos es el modelo médico. La mirada médica que no la hemos podido superar, a pesar de que tanto en la ley como en los estándares internacionales, como en diferentes lugares, pues no se ha dejado de pensar que la chamba de nosotros los psicólogos desde el modelo médico es la clasificación y el tratamiento, ¿no? Como que ese es digamos, el tratamiento en términos de salud. Y la psicopatía es un término que se ha utilizado históricamente para referirse a la criminalidad realmente. Hay como una gran discusión actualmente entre los expertos que hablan del tema, expertos y expertas de la psicopatía, donde dicen, por un lado, la psicopatía es una clasificación diagnóstica válida, que implica que personas nacen, porque casi siempre de ese lado, desde el lado más médico, se dice casi que naces con ciertas tendencias y luego obviamente el entorno las moldea, etcétera, etcétera. Pero el tema es, unos dicen sí existe la psicopatía y muchos de los crímenes y muchos de los males de la humanidad tienen que ver con que hay ciertas personas que son insensibles, que son a lo mejor maquiavélicos, que ven a los demás como instrumentos, y que, bueno, se hacen pasar por una persona que puede tener sentimientos y que puede pasar o que intentar pasar. Pero por otro lado, también está quien está diciendo, se ha abusado de este término, como decías tú, de la psicopatía, para tratar, y que realmente esto es un concepto viejo, el de la psicopatía, que es como el que viene a sustituir la idea de que los criminales nacen, de que los criminales son completamente diferentes a todos los demás, ¿no? Y que entonces, la crueldad, por ejemplo, que podemos ver en un militar torturando, por ejemplo, a alguien, ¿no? Enseñándole, por ejemplo, como sucedió en el caso de Lucio Cabañas, un guerrillero de los años 70 en México, cómo violaron a su hija, le embarazaron y los tuvieron encerrados en un cuartel militar. O sea, ¿cuántas personas participaron de eso, pues? ¿Cuántos eran psicópatas, ¿no? ¿Cuántos realmente tenían los metías y los clasificabas y salían como psicópatas? Entonces, la realidad escapa completamente a esas categorías diagnósticas. Ni todos los psicópatas clasificados desde el modelo médico resultan ser criminales, ni muchos de los criminales que cometen los actos más crueles e inhumanos resultan ser psicópatas. Entonces la discusión ahorita que yo veo en el área con respecto al término es, si existe, si hay como configuraciones hasta del cerebro, se dice, ahorita si quieres lo platicamos, y otros que dicen, no, te estás clavando y lo que estás tratando es, estás agarrando ciertos ejemplos y los estás magnificando porque tu teoría es que los criminales son distintos a los seres humanos en general, como si vinieran de otro planeta y fueran creados por otras personas. Y por otro lado está quien dice, no, claro, existe pues un espectro de sensibilidad que tenemos los individuos, y dentro de ellos pues que habría individuos que pues sí son mucho más fríos y que de plano de verdad no sienten empatía o no lo pueden expresar como tal, ¿no? Sí. ¿Quieren comentar algo? Porque se me vienen acá algunas cuantas ideas, pero no sé también si quieren aportar. Bueno, sí, pensaba en esta idea de que no todos los criminales son psicópatas. Justamente, bueno, ahora que decías de cómo varias personas participan de un mismo crimen, podríamos pensar en el Holocausto, ¿no? O sea, muchas personas participando, muchas de ellas pues tenían, digamos, una cierta personalidad normal, y las circunstancias, el líder, o sea, un montón de cosas que se jugaron ahí que pues los llevó a matar a un montón de gente, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurrió pensar. Yo, desde la postura que yo quisiera manifestar, pues
Sí, justamente hacer una diferencia. Bueno, la psicopatía viene como de un término psiquiátrico, donde, pues bueno, desde ahí se retoma una clasificación. Y bueno, yo pensaría que, pues no tanto como en una clasificación en el sentido de si se nace con eso, o si hay ciertas características o ciertos elementos que predisponen, sino, bueno, yo lo pensaría desde una construcción psíquica que se da por una relación que se tiene con las personas que crían a ese sujeto. Ya puede ser una crianza donde pues no nada más se nutre, o sea, se alimenta y se da cobijo, sino que también se nutre psíquicamente. Y pues en ese sentido lo antisocial o lo psicópata tendría que ver más con fallas en esa construcción, ¿no? Que todos tenemos fallas, claro. O sea, tampoco es como que haya una perfección. Pero sí algo que quisiera resaltar, que sería como una falla muy importante, una ausencia incluso de una figura paterna. Una figura paterna desde la función que representa en la construcción psíquica. Y pues yo creo que es muy manifiesto, por ejemplo, en muchas de estas series, ¿no? Donde se entrevista a criminales o por qué lo hicieron o desde dónde fue su motivo, como incluso para tratar de hacer esta clasificación. Hay esa coincidencia, ¿no? Como que o no está el padre o estuvo, pero era un padre abusivo o perverso, transgresivo, o que usaba al hijo como incluso como un instrumento de goce. Y a veces, o una madre muy presente también, muy absorbente, muy voraz, o ausente igual, ¿no? Sí. O sea, podría ser, pues sí, la ausencia de una función paterna, pero también la ausencia de una función materna. Y pues si no hay nada en el sentido de un, digamos, humano, psíquicamente construido, pues él trata a los demás como objeto porque él mismo es un objeto, ¿no? Claro. Entonces sería una forma proyectiva, incluso de defensa. Sí. Pero para mantenerse, para sostenerse en el mundo de alguna manera. Y eso también interesante, digo, no sé qué así comentando en tu, Oscar, pero se me hace, de entrada, esta noción de incluso yo al principio hablé de esto y dije la palabra inhumano, ¿no? O sea, como si precisamente la noción de humanidad estuviera presente en esos rasgos, pues, ¿no? Donde habría algo que sale de lo humano, pues, ¿no? O sea, como si entonces la noción de que existen los humanos, ¿no? Y existen los psicópatas, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿no? Yeah. Y lo que me llamó mucho lo que decía, ¿no, Aurelio? La noción y la idea de que se nacería así, ¿no? Entonces, como seres aparte, ajenos a los que sí son humanos. Pero ahorita con lo que nos comenta Lucero, pues creo que eso sería muy rusoriano, ¿no? Así sí, claro. Sí. Desde la noción de la bondad. De la bondad, que nacemos buenos y la sociedad nos corrompe, pues, ¿no? Pero creo que es importante no ser esa noción, ¿no? O sea, de que realmente es algo que parte de una constitución también, ¿no? De nuestro psiquismo, que también está muy sujeto a la gran diversidad de historia, porque tú nos das como un modelo, ¿no? Digamos, como una serie de características o rasgos, pero que aún así, pues, hay una singularidad dentro de esa historia que va a determinar también como eso que decías, ¿no, Aurelio? El umbral ¿cómo lo dijiste? Como la sensibilidad. El espectro, ¿no? De sensibilidad que determinará que una persona se vincule con otros desde mayor o menor, ¿no? Empatía, por así llamarla, pues, ¿no? Pero no sé si Oscar quieres comentar. Pues yo estoy encantado con lo que han estado diciendo hasta ahora, porque, pues, sí, justo también es muy rusoriano. Yo también detectaba que entonces, pues, lo humano es lo bueno. Y el comportamiento inhumano es aquello que es lo malo. Y entonces está esa tentación permanente de que lo malo esté hacia afuera, lo malo esté en el otro, lo malo esté proyectado en lo externo. Y escuchándolos me vino a la mente pues Historia de la locura de Foucault. O sea, cómo vamos como sociedades encumbrándonos en ideas dicotómicas, lo bueno, lo malo, lo sano, lo insano, lo cuerdo, lo loco. Y entonces, ¿qué es lo opuesto a lo psicópata? Lo humano, lo bueno, no sé. Y cómo estas clasificaciones, para que
se nos permita hacer un divisionismo que, escuchando a Aurelio, me pareció como bien irónico, ¿no? Como algunos de los clásicos psicópatas de toda la vida, vamos a empezar por ejemplo en Hitler, pues justamente están como enraizados en esta idea de lo divisivo, y usamos una categoría divisiva para explicarlo a él. Ajá. Como él, su división era pues entre el alemán bueno y el judío invasor. Uh-huh. Y ahora, para explicarlo a él, pues él tendría que tener algo biológicamente malo de nacimiento para explicar por qué es como es. Sí. ¿No? Y también en esta cuestión de lo histórico, de lo cultural, pensé por ejemplo en Vlad Tepes. ¿Vlad Tepes? Sí, o sea, el Drácula original, ajá, el verdadero Drácula, ajá. En cómo, pues sí, en efecto, en su momento, pues sería como poco esperable etiquetarle como psicópata, porque sí, fue un hombre que decapitó, que empaló, que no hay un número exacto de número de muertes que se le puedan atribuir a él, a su mandato terrorífico, pero en su momento no se le consideraba como tal. O sea, en ciertos momentos culturales, históricos, el asesinato, el robo, etcétera, 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 pues no son evidenciados exactamente como hoy. Entonces, o sea, hay que entender que esto está muy ligado a cuestiones culturales y sociohistóricas. Totalmente. Y que a lo mejor eso nos va a permitir ya hacia la segunda pregunta más adelantito irlo aterrizando más a detalle, ¿no? Digo, no sé si quieren comentar algo de esto, pero pensaba también, ahorita que decías de esto de la división, desde entonces donde se traza lo humano y lo inhumano, lo bueno y lo malo, esta división que a mí me ha sonado mucho en los discursos actuales, que les decía, ¿no? Desde esta popularización que se ha hecho del discurso del psicópata narcisista, que entonces hace que las personas y las relaciones de pareja se dividan en eso, ¿no? Sí. El psicópata narcisista y la persona altamente sensible, ¿no? El agresor y el agredido, ¿no? O sea, al final de cuentas igual, ¿no? El malo y el bueno, sí, exactamente. Pero eso pues también termina siendo una reducción muy peligrosa, creo yo. No sé ustedes qué piensan. Pero fíjate que sí, o sea, lo que sí veo en esta forma de entender la psicopatía es en esta dicotomía que ustedes plantean, sí está pasando, o sea, de verdad, si uno investiga, por ejemplo, los antepasados del uso del término de psicopatía, está muy asociado, por ejemplo, a teorías eugenésicas de degradación, por ejemplo, de que decían que se heredaba, por ejemplo, había una familia que se estudió, que la famosa familia Kallikak, que tenían supuestamente una degradación hereditaria, ¿no? Entonces los papás eran borrachos, con algún retraso, delincuentes y la madre, entonces los hijos salían peorcitos, ¿no? Y luego los que les seguían peorcitos, porque en aquella época, pues estamos hablando desde el ADN, de muchas cosas, claro. Se pensaba pues en que las condiciones sociales en las que vivimos son producto de la naturaleza. Ese es como que el planteamiento original, así de que está lo bien, está lo nice, y luego está el discapacitado, está la homosexual, está el ladrón, está todo lo que supuestamente es, y todo esto es producto de una deficiencia de esta perfecta maquinaria que le llamamos sociedad, ¿no? Claro. Y ese es el problema. El problema es que la psicopatía, yo creo que nos invita a ver el abismo y decir, híjole, se me hace que el abismo, ahí estamos todos, pues, ¿no? Ahí estamos todos metidos, y tanto las familias pueden ser profundamente crueles, por ejemplo. A mí me toca ver mucho eso en los casos, como los psicólogos, ante estas ideas románticas sobre la familia, dejan de ver un montón de violencias, y ven en lo que le llaman ¿cómo se llama? Es la doctrina del reencuentro, básicamente, que cuando hay violencia dentro de una familia, o sea, tú imagínate estas condiciones en un niño, de deshumanizarlo, de utilizarlo y todo esto, dirías, oye, pues másquense a sus papás y su mamá, no vamos a permitir que esto suceda. Pero como la familia es parte de la idea de la lógica industrial de consumo, los mismos psicólogos se vuelven ciegos ante esto y dicen, no, pues terapia. No, ¿sabe qué? Lo que tiene esta gente es que algo le anda fallando en su psique. Entonces hay que darles terapia. Y eso es como una obsesión, porque entonces lo que yo les quiero decir es, no, es que de verdad la idea de familia en ciertos contextos y en ciertos lugares
es un infierno para las personas. Sí. Es un infierno y va más allá de los conflictos que vemos. El problema ahorita es la violencia extrema en la que se vive. Por ejemplo, estamos en Aguascalientes, un lugar de que dicen, no, aquí los índices de violencia. Aquí tenemos muchísima violencia familiar. Claro. Mucha violencia sexual, muchísima violencia contra niños y niñas. Y eso, y siempre, y si se fijan, cuando se habla de violencia o cuando se habla de suicidio, por ejemplo, que esa es la idea, ¿no? Los que se están suicidando son diferentes. Tienen estas condiciones, lo que pasa es que pasó esto y pasó el otro. Pero estamos tratando de hacer una correlación de fenómenos que pueden ser muy diversos. La psicopatía se presenta en contextos muy diversos. Sí. Por ejemplo, el único estudio que yo conozco de epidemiología dice que la tercera bronca más frecuente a la que se mete un psicópata es a los delitos. Pero primero está como deberle dinero a su mamá, o sea, es como lo más común, ¿no? Como, oye, voy a poner un negocio, ¿no? El baquetón que está ahí toda la vida, muy probablemente él tenga el perfil clínico y no va a salir. La segunda es que no encuentran trabajo y la tercera es cometer delitos. En realidad, no es tan frecuente que los psicópatas cometan delitos como se piensa. Pero sí es cierto que ha habido casos muy famosos que han impregnado el discurso sobre la psicopatía, ¿no? Claro. Como el caso de Hitler, por ejemplo. Y eso me surge a mí como unas ideas en torno, por ejemplo, a decir, de entrada, no podemos hablar de una cuestión causa-efecto para determinar o definir que una persona pueda ser psicópata, ¿no? O denominársele psicópata por haber tenido eventos específicos en su vida, pues, ¿no? Pero aún así, creo que lo que has dicho es súper interesante en torno a lo de la violencia familiar. Invisibilizada, muy invisibilizada, ¿no? Incluso me hizo pensar luego en ciertas historias, ¿no? De asesinos seriales que se llegan a escuchar y que dicen, pero ¿por qué? Si tuvo una historia familiar muy normal, ¿no? Sí. Pero muy normal quizás desde la vista de afuera, ¿no? Claro. Ya en las dinámicas, porque yo creo que es algo particular, ¿no? Que la violencia suele ser más en lo privado, en lo detrás de bambalinas, en lo oscuro, o sea, en lo que no sale al público, y ahí esas dinámicas pueden llegar a ser muy crueles, ¿no? Muy, muy sádicas. Y hay muchas violencias que no se identifican como tal, ni siquiera por el agredido. O sea, se escucha mucho en lo clínico. No sé si lo has notado tú, Lucero, pero luego muchas personas tardan muchos años en darse cuenta de que fueron violentadas, agredidas. O sea, hay muchas cosas que acaban literalmente borradas de la memoria, ¿no? O sea, hay algo en lo violento que es tan difícil de digerir que acabamos simplemente obstruyéndolo. Claro. Ahora, no sé, bueno, es también algo tan común que la experiencia de la violencia en la sociedad, pues, ¿no? Que no sé si haya como rasgos específicos dentro de esas dinámicas que faciliten, ¿no? Que entonces una persona que vivió violencia de esta magnitud pueda desarrollar entonces estas tendencias, pues, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo pensaría que sí, pero bueno, se me ocurren dos ideas a partir de lo que van diciendo. Una, pues pensaba como en claros ejemplos como de esta violencia familiar. Bueno, hay ejemplos muy publicados, pues como en películas, por ejemplo, sí. Pienso en una película que se llama Encadenado, que muestra cómo, bueno, es de un asesino serial que mata mujeres, que, o sea, está en un taxi, las sube en el taxi y pues ya se las lleva a su casa y desaparece, ¿no? Bueno, ahí se ve cómo es muy cruel con ellas. Pero pasan como un fragmento de la vida familiar que en él se repite mucho, que es una escena donde su padre le pide a él que tenga relaciones sexuales con su madre, ¿no? O sea, lo obliga, pues. Entonces, pues de ahí también, y la madre no dice nada, no dice que no, entonces se lleva el acto y pues él mata a mujeres, claro, no mata a hombres, por ejemplo, claro. Y que pues a lo mejor se podría pensar, ¿no? Sí. Bueno, como a lo mejor sería este tipo de situaciones como algo que se pensaría extremo, pero yo pienso justamente también en esta violencia como que aparentemente es muy sutil, o de comunidades o de pueblos donde
pues bueno, el abuso es como normal, los hijos sirven a los padres, ¿no? Como para algo, a lo mejor hasta podría ser aceptado que los tíos puedan tener como cierto acceso a los sobrinos o los padres, o sea, sí, como el niño un instrumento, sí, ¿no? Básicamente. Sí. Y pues que eso se refleja también en las siguientes generaciones y además también con otro tipo de relaciones. Uh-huh. Y la otra cosa que pensaba es que, bueno, tú introducías este término de la psicopatía también, pensándolo como lo antisocial, que a lo mejor lo antisocial parecería de pronto un eufemismo de la palabra, o sea, no suena tan feo como psicopatía, pero si tratamos el asunto desde lo antisocial, pues prácticamente todos somos antisociales, y como decías también en los contextos, o sea, en el contexto actual, donde se crean aplicaciones de relación social y pues el resultado es el contrario, ¿no? O sea, la gente se aísla más, hay más dificultad de relacionarse con los otros, todas estas aplicaciones como por ejemplo del Google Maps, de llegar a un sitio y ya no le tienes que preguntar a alguien, o sea, como van derivando en un aislamiento que yo creo que es muy actual del contexto en que nosotros vivimos. Entonces, si lo pensamos desde lo antisocial, pues todos seríamos psicópatas, ¿no? Claro, sí. Y eso me hizo pensar, había platicado con Fer y me hacía referencia a una tendencia que está sucediendo en Japón, que no me acuerdo el término, ahí luego me lo pasa a Fer. ¿Psicomeri? Ajá, sí. De estos chavos, ¿no? Que pues, adolescentes y pues, que se aíslan por completo de la sociedad, ¿no? Que a partir de la pandemia ya no es solo Japón. No, ¿Ya? Exacto, ya. Sí. Su lifestyle. Sí. Y esa tendencia, ¿no? Pues podría ser también algo llamativo, ¿no? Y podría así como encender ciertos focos rojos para la cultura, que me permitiría incluso ya empezar a la segunda pregunta, ¿no? En torno a eso, ¿no? ¿Ustedes qué pueden ir diciendo? ¿Qué podemos ir planteando en torno a eso? El lugar de la psicopatía o de lo antisocial en la cultura actual. Yo sí creo que se ha explotado mucho el término, sobre todo en los medios masivos de comunicación y en la forma en la que se entiende, por ejemplo, violencias como por ejemplo las agresiones en serio, por ejemplo, ¿no? Sí. O la forma en la que se retrata la inteligencia de las personas con psicopatía, ¿no? Sí. O la forma en la que se celebra la psicopatía o ciertos rasgos psicopáticos, como por ejemplo la serie de Doctor House. Pues es un psicópata, ¿no? Tú lo ves y digo, yo no vi el final, pero creo que se confirma. Y el cuate básicamente maltrata a todo mundo y este es un geniecito que anda ahí maltratando gente porque él es muy listo y para mantenerse entretenido, ¿no? Y incluso se ha estudiado mucho, por ejemplo, la influencia que tuvo Doctor House en muchas otras series y en muchos otros contenidos. Y es muy común encontrar que la gente piensa que estas cosas que suceden en los medios masivos de comunicación, así es como funciona la criminalidad en realidad. Por ejemplo, uno de los grandes broncas que tienes en los juzgados es que precisamente pues, los que van a los juzgados no aprendieron en ningún libro, aprendieron viendo CSI, aprendieron viendo la ley y el orden, ¿no? Sí. De verdad, todo el mundo, o sea, y ¿por qué? Porque uno pensaría, bueno, pues es que todos fueron a la escuela y les enseñaron, entonces tienen una capacidad técnica y luego la van a ir a aplicar. Yo lo que he visto es que más bien la gente estamos simulando. O sea, el sistema ya es tan complejo, somos tantos, que de verdad somos tantos, o sea, nada más piensa en eso. Somos como el doble de la población que éramos hace 30, 40 años. Entonces, ¿a poco ya nacieron el doble de psicólogos fregones? ¿A poco ya existen el doble de cirujanos o de lo que sea? Pues no, y realmente el mundo se está sosteniendo de eso. Sí. El mundo se está sosteniendo de una serie de simulaciones y esas simulaciones se nos viene, pues, como decías, de la cultura popular. Sí. Y esta cultura popular ha tratado la idea del psicópata, o sea, la cultura popular lo que quiere retratar es los criminales son diferentes a las personas. Ajá. Los criminales provienen de una condición muy específica que si tú no vienes, pues tú ya te salvaste. Por ejemplo, y creo que el ejemplo más irónico de todo esto, hay un cuate que se llama
se apellida Fallon, no es Jimmy Fallon, es James Fallon. Es James Fallon y él estudió la psicopatía en términos de escáner cerebral. Desde que iniciaron los escáneres cerebral, él empezó a hacer estudios de esa madre. Y hasta como en finales de los 80s. Y como en el 2005-2006, él hizo un estudio en donde participó él y se dio cuenta que él tenía el cerebro del psicópata. Y entonces toda su teoría dijo, su madre. A ver. No se crean. No, ¿saben qué? Es que puede haber casos. No. Porque sí, y él lo platica todo el tiempo. Búsquenlo, James Fallon, y todo el tiempo, y se la pasa hablando de eso, porque eso es como su gran anécdota. Porque también al final del día se la pasó 15 años estudiando los cerebros de personas metidas en cárcel, que también esa es una obsesión que tienen los psicólogos, ir a entrevistar a los psicópatas, ¿no? Ir a que me platiquen, ¿no? Yo voy a congresos de criminología, me invitan, de psicología forense y la madre. ¿En cuánto citan a Fegistros? Y aquí, en todos, en donde yo voy, no la llevan, pero sí ha estado Fergie Ostrowski, y Fergie Ostrowski trae estas ideas del prefrontal como la única solución al tema de la psicopatía. Sí. El problema de esto es que se vuelve tan popular lo que ella dice que los psicólogos asumen que pues es una correlación de 1 a 1, pues, ¿no? Sí, entonces James Fallon precisamente empezó a decir, bueno, es que puede haber factores sociales, o puede haber factores familiares, o puede haber otros factores. La verdad es que el fenómeno psicológico, pues evidentemente se puede describir desde diferentes lugares. Pero cuando hablamos de criminalidad, realmente lo que vas a ir a ver, lo que vas a ir con los juzgadores es a tratar de desmontarles los estereotipos que tienen sobre la violencia. Claro. Ese es el trabajo del psicólogo, como hablaban ustedes al inicio, de tratar de difundir, pues es ir a juicio a explicarle. Por ejemplo, a mí me hacían preguntas en los juzgados como que determine el psicólogo si la persona tiene algún tipo de trastorno de personalidad o algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Porque ahora resulta que el juez quiere que le des diagnósticos para que él tome decisiones, porque él, no sé, lo vaya a mandar a un hospital o qué va a hacer con ese diagnóstico. Sí. Que se relacionen con el delito. Y entonces, porque una persona tenga un trastorno, ya cometió el delito. O porque está metido en la cárcel porque lo acusan de un delito, entonces tiene un trastorno. Ajá. Es Foucault, pues, ¿no? Sí. Existe todos los días eso. El problema es el discurso de maldad que existe. Por ejemplo, la idea de las familias disfuncionales, la idea de las... No digo que la familia disfuncional no genere psicopatía, no digo que una genética desfavorable no pueda, no sé, ponerte en condiciones para lo que sea. Pero al final del día, los psicológicos son casos. Sí, o sea, son personas en particular. Hablar de términos generales ayuda mucho, pero lo que yo sí veo es que dentro de la cultura popular cada vez está regresando lo neuro. Lamentablemente está regresando lo neuro con mucha emoción, y la gente le emociona mucho eso. Yo me acuerdo cuando yo estudié psicología hace muchísimos años, están emocionados por lo del cerebro. Sí. Y yo decía, pues es que lo del cerebro está como más fácil aprendérselo que lo otro, lo psicológico, ya lo empezaba a leer, ya no le entendía tanto. Ahí se perdía. Ya se perdía. Pero un poco a lo que voy es que a la gente le emociona ver cerebros. Sí. Entonces tú vas a los congresos, tú vas a los cursos, tú vas a todos lados, y cuando hablan de psicopatía ponen la cabeza de alguien, el cerebro dañado de alguien, y entonces eso es lo que hay que ir a desmontar a los juzgados. Hay que decirle a los juzgadores, oiga, la enfermedad mental está asociada con la violencia, pero de maneras diferentes a como ustedes lo entienden. Las víctimas pueden tener trastornos, los agresores también, pero eso no es la causa de los hechos. Exacto. La violencia viene de otros lados, ¿no? Sí, está súper interesante. Luego te escucho, Aurelio, y es como de muchas ideas que tengo que tratar de agarrar. Es el chile. Es el chile jalapeño, es que sí te agarras. Te suelta chido, ¿verdad? Sí, no. Es que pensaba así, ¿no? O sea, pues al final de cuentas predominan muchas imágenes, ¿no? En la sociedad en torno al psicópata, pues, que muchas de ellas son muy caricaturizadas, y a veces hasta literalmente, ¿no? Porque pensaba también, el otro día me estaba bañando pensando sobre el tema, y pensaba como en los psicópatas, y lo primero que se me vino a la cabeza pues, los villanos de Batman, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿No? Incluso hasta la película de Joker, claro, que es una película que a mí me gusta mucho. Hasta Batman. Hasta el propio Batman. Hasta el propio Batman, sí. Está mal mi Batman, ¿no? Sí, claro. Pero creo que incluso esto puede hacer como irrumpir, ¿no? Sobre la propia imagen del villano como el gran psicópata, cuando pues, podemos pensar, ¿no? En Batman como hasta cierta psicopatía por ahí, ¿no? En cierto sentido. Pero eso, ¿no? Como muchas imágenes, ¿no? Que incluso hasta muchas de ellas pueden llegar a estar como muy, voy a usar la palabra que no me gusta mucho, pero pues, romantizadas, ¿no?
Jeffrey Dahmer, ¿no? Con la serie del año pasado, ese fue el año pasado, ¿no? Que hasta había... A mí lo que me llamó la atención es no solamente que fuera como algo tan... como un boom, sino lo que se llegó a decir, ¿no? En términos de idealizar ciertas facetas de este. Ajá, fans. Sí, claro. Hacen eventos de asesinos en serie y la gente va y... no sé qué ponen en esos eventos más que las mismas cosas que ven en las películas, ¿no? Pero sí. Yo creo que es para conocerse uno con los otros, ¿no? Quienes son fans de asesinos en serie. Y les dejé preguntar, bueno, tienes que comentar algo, ¿verdad? Bueno, sí, en relación a esto, sí. Pues es que era un poco como la línea estaba avisándonos. O sea, esto no es nuevo. Tenemos... ¿Cuántos años tiene la película del Silencio de los Inocentes? Como el 91, más o menos, 89, 90. 32 años, 33. Hannibal es un personaje admirable en muchos aspectos, ¿no? Sí. Es un psiquiatra, médico, es un chingón. Tan chingón la inteligencia, que tiene que ir el FBI a preguntarle cómo atrapar a Buffalo en ese caso, y luego el Dragón Rojo, y luego el que sigue, y el que sigue. Entonces, tenemos décadas poniendo una parte de la psicopatía en un pedestal. O sea, ahora ya también el psicópata es guapo como Ted Bundy, o es una víctima como Jeffrey Dahmer, o es muy listo como Dr. House, o lo que sea. En cuanto a hace rato que estamos con el tema de la caracterización, que particular, solo como por ponerlo sobre la mesa, que todos los casos que hemos puesto son varones. O sea, sí de lo poco que medio intenta ahí como dilucidar la investigación, pues va apuntando a que la mayoría de los casos de psicopatía están presentes en hombres, pero también la propia investigación detecta que la mayoría de los casos están sesgados porque las poblaciones casi siempre son puramente varoniles. Entonces, ahí hay como disque luz para un lado, pero oscuridad para otras partes. Claro. Y lo que quería preguntar ahorita, que también incluso va ligado con esto que dice Oscar, ¿por qué creen, o sea, que lo psicópata o que ese rasgo pueda ser tan atractivo para la gente en general, pues, ¿no? O sea, que cause tanto interés, cause tanta intriga. Yo ahorita pensaba como, lo que se me dio en la cabeza fue como la inteligencia, ¿no? Como que a muchas personas les llama mucho la atención y les gusta como ese perfil inteligente, astuto, pues, ¿no? Pero no sé ustedes qué piensan de qué es lo que hace tan atractivo esta imagen incluso. Pues yo creo que iría en la idea de una potencia, ¿no? O sea, como que tiene un cierto poder. Bueno, incluso, pues también está como esto de que hay un poder que son sobrehumanos, o sea, como que tienen una ultra capacidad de leer o de escuchar algo más de lo que otros no alcanzan a escuchar, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que iría en el sentido de una potencia. Sí. Y la potencia y cierta indiferencia, ¿no? O sea, porque también se idealiza en el sentido de que no sienten, entonces pues como que no se enamoran y no odian tampoco por este asunto del antisocial, entonces no iría como con el vínculo con el otro, sino pues que el otro que se proyecta justamente como este asunto del instrumento se proyecta sobre el otro, entonces ahí sí entra indiferencia, pues quien no quiere, por ejemplo, no sentir cuando hay una pérdida o no sentir cuando es necesario alejarse de alguien o cuando te separas o sea, yo creo que va en ese doble sentido que pues que justamente es como algo que lleva al aislamiento, ¿no? Y se me hace bien curioso porque incluso te escuchaba a Lucero y yo decía, y esos rasgos de superpotencia, de no sentir, de poder leer cosas más allá, no tendrá que ver con lo inhumano. O sea, son rasgos muy inhumanos, ¿no? O sea, que no son propios de lo humano, ¿no? Pues el humano siente, el humano está limitado en su poder, un humano... Fíjate que yo creería que la narrativa sí. Ajá. Porque también es más fácil escribir historias en donde los villanos son psicópatas que escribir historias donde no son, pues. Claro, sí. O sea, también hay una economía del entretenimiento. O sea, es más fácil pintar monstruos. ¿Por qué es malo? Porque es malo, ¿no? O porque como en Criminal Minds, ¿no? Criminal Minds siempre empieza con una escena donde se ve como la infancia del asesino, ¿no? Como que algo lo vistieron de no sé qué, o se le murió un niño. O sea, el trauma le genera como una especie de condición que luego se hace asesino en serie, ¿no? Ajá. Y es la manera más, o sea, es que tienen que escribir un montón de capítulos.
Y entonces la maldad de verdad viene de cosas tan aburridas como es el dinero, por ejemplo. Ajá, ajá. Lo más, o sea, el dinero es el que mueve la criminalidad en el mundo. Totalmente. En el mundo. O sea, la explotación entre familiares, si tú lo ves como hasta trata de personas, lo puedes ver así. Si tú ves el consumo de drogas y el tráfico de drogas como un gran negocio, lo ves así, ya no tienes que andar buscando tanto rollo ahí de que si la gente se vuelve adicta por un problema. O sea, seguramente hay ese problema, pero todo pasa por una cosa bien aburrida, estructural, que es la lana. Uh-huh. Y entonces la mayoría de los crímenes tienen que ver con eso, ¿no? Pero el dinero como estatuto de poder, ¿no? Sí. El dinero te lleva a algo más. Sí, claro, pero también como realidad en términos de, exacto, sí. Como una realidad, una psiquis construida a partir de una economía, pero también de la realidad, por ejemplo, de personas que están tan vulnerables que de verdad por muy poco dinero se ponen en condiciones de vulneración, como puede ser el caso, por ejemplo, o a los hijos. A los hijos, ¿no? El caníbal de la Guerrero se llamaba. Bueno, un asesino que está en el Estado de México, que ustedes pueden ver una serie, creo que es de los más famosillos, se llama el caníbal de la... no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el chiste es que muchas de las víctimas lo que tienen en común es la pobreza extrema en la que viven. Sí, sí. ¿No? Y entonces dicen, ¿cómo los hacía para seducirlas? Y cómo les decía, no, pues es que vaya usted al Estado de México y ve usted las condiciones en las que viven muchas personas y a partir de eso usted se va, cuando hay un montón de personas en condiciones de vulnerabilidad, ahí es donde surgen los predadores. Claro. Porque hay esta disparidad. O sea, no digo que no lo podamos ver desde el otro lado. Lo que estoy diciendo es que este sistema donde estamos todos está hecho para aprovecharse, para explotar. Sí, y mientras siga estando así, pues psicópatas y no psicópatas lo van a seguir haciendo. Nos guste o no, el sistema se sostiene en la explotación, ¿no? Sí, y hay un compañero, un gran amigo, Quique. Él es politólogo y es marxista y le interesa el psicoanálisis. Y en un momento lo escuché en una conferencia muy interesante donde intentaba hacer una equiparación entre el inconsciente humano, ¿no? En lo subjetivo y el inconsciente en lo social. Y decía, ¿no? Pues él, cómo lo inconsciente en lo social podría estar justamente en estos casos donde está la explotación, ¿no? O sea, el explotado. Eso, o sea, nosotros tenemos un celular, ¿no? Un producto que ahí está, ¿no? Lo visible, lo consciente, lo que está a la luz, ¿no? Y lo inconsciente es las condiciones de explotación de donde surgieron estas máquinas, pues, ¿no? Bueno, ahí también hay otro asunto que implica el reconocimiento, ¿no? Bueno, yo pensaba, el dinero como estatuto de poder, pues porque actualmente el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? Sí. Por el capitalismo. Y de acuerdo a lo que tú decías, pues también la búsqueda de reconocimiento. De hecho, muchas veces de los casos, así como que buscan en el periódico y entonces hacen su álbum donde salen en el periódico o se graban ahí cuando están en la tele, así, ¿no? Y eso pues también tendría que ver con una lógica del amo y el esclavo, ¿no? Sí, o sea, claro. El esclavo busca ser reconocido por el amo, pero a su vez el amo necesita al esclavo para que lo reconozca en ese lugar, ¿no? Y entonces es una necesidad de ambos de sostener ese lugar en el que están. Sí. Y pues se vuelve algo perenne, o sea, algo eterno. Sí. ¿Qué se habla? Pues hablando de dinero, yo me topé con un estudio de 2018 donde hacían un comparativo entre alemanes de la ex Unión Soviética y del lado oeste, donde están tratando de comparar rasgos de narcisismo y de autoestima. Y por ahí habría que ver la parte metodológica, pero lo que se abordaba era que las personas que pertenecían a la Alemania del oeste, la parte capitalista, la parte que se queda, el bloque estadounidense, tenían una diferencia significativa más narcisista y con más énfasis en la autoestima. Y que además había unos cortes de edad, que las poblaciones de 6 a 18 años todavía tenían como estos picos más altos porque les había tocado
vivir la etapa previa a la destrucción del muro de Berlín, pero casos ya menores de 5 años no había como muchas diferencias. Entonces yo ahí pienso, como lo han dicho hasta ahora, el dinero, pero no solo el dinero en sí, sino el sistema en el cual se nos pone a buscar nuestro dinero. O sea, el que estemos en un sistema competitivo y no en un sistema de coordinación o colectivista. Y eso implica que entonces nos tenemos que ganar un lugar, tenemos que competir con el otro. O sea, al final de cuentas estamos en salones de clases en la universidad donde rara vez vamos como concientizándonos de que podemos coordinarnos entre todos para generarnos chamba. No es lo usual. Más bien lo que tenemos es competitividad, y luego no es casualidad que la psicología, toda el área sí actual, lo quiera resolver todo con autoestima y con autoconcepto y con amor propio. Amor propio. Ajá. O sea, es claro. Un discurso individualista, ¿no? Sí. O sea, como una tendencia individualista donde lo que importa es que tú salgas bien, que tú salgas siéntete avante, bien. que tú te sientas bien, no necesitas a los demás, o sea, Ponte en tú el puedes centro de tu hacerlo tú vida, solo. Concéntrate en ti. Sí, y hay un montón de ahora de discursos de mejor vivir en el bosque y ya nada más vas un mes a comprar a la tiendita. O sea, ¿no? Claro. O en una isla desierta. Sí, o sea, Pero y al mismo tiempo eso pues remite a lo que en un principio comentaba Lucero, como pues, una condición que podría estar de por medio en la persona que desarrolla cierta psicopatía está en haber sido objeto y quedarse en ese lugar de objeto. Quedarse en ese lugar. Y entonces hacer. Porque ¿no? objetos todos fuimos. Todos fuimos, ¿no? Pero quedarse en ese lugar de objeto y para después hacer del otro pues, un objeto, pues es un sistema que favorece mucho esto, ¿no? Que al final, ¿qué tanto vamos a poder dejar de ser objetos en una cultura así, no como esta, pues, ¿no? O sea, hay más trabas, digamos, ¿no? Para que se pueda moverse de ese lugar, ¿no? Sí, porque además también lo del amor propio puede venir de un discurso capitalista y entonces pues así si no tienes que mantener a nadie y no tienes que convivir con nadie, pues puedes trabajar 24 horas al día y pues que a quién le va a importar, ¿no? Pues, si no le hablas a nadie. Híjole, pues vámonos a la tercera pregunta que sería acerca del alcance, ¿no? De la psicología, o las disciplinas, sí, para esto, para la... ¿qué se puede hacer desde estas disciplinas ante la psicopatía? Y lo puse como otra posibilidad de reflexión ante los derivados de estos rasgos, pues. En el área donde yo trabajo, mucho del problema de la psicopatía o el alcance, lo que se nos pide, pues, es identificar, obviamente, estas, no solamente el rasgo clínico o el rasgo, como se le quiera llamar, o el trastorno de personalidad o la condición, sino las dinámicas de violencia, ¿no? Que esta misma provoca. Entonces, mucho de lo que se tiene que hacer o de lo que se tiene que hacer en la psicología forense es superar la idea, por ejemplo, de que con una entrevista de sentarte con alguien vas a descubrir todo esto, ¿no? Sí. Como en las series, ¿no? En la serie se sienta el psicólogo chingón y pone al asesino en serie porque ves y empiezan a jugar juegos mentales, ¿no? A ver quién es más inteligente. Sí, los dos así de, por cierto, y te regresas y ¿cómo te fue con tu mamá? ¿Qué? Y ahí empieza todo el... Mira, traigo exacto, ¿no? O sea, y ese es el problema. ¿Cuál sería la realidad de esto? Leerse el expediente, por ejemplo. Yo seguramente he tratado con muchos más psicópatas de los que yo me he dado cuenta. O sea, yo recuerdo algunos casos en donde evidentemente me he enfrentado a psicópatas, pero no lo sé porque se les note, sino sé porque se investiga. Porque se ve cómo todas sus relaciones precisamente trata a las personas como objeto, cómo es que tiene esta frialdad a la hora de mentir, cómo es que puede... básicamente muy seductor, pero sobre todo también sin escrúpulos, pues, ¿no? O sea, puede haber personas que se le ocurran cómo explotar las vulnerabilidades de los demás, pero estas personas tienen antenas constantes para ver qué vulnerabilidades tienen para poderlos explotar. Sí. Pero eso no te lo vas a ver tú en una sentada hablando con él o con ella, sino que lo que tienes que hacer es investigar. Entonces, los alcances en términos de psicología criminal o psicología forense, lo que nosotros hemos estado proponiendo mucho son miradas
que incluyan, por ejemplo, los modelos ecológicos, como el modelo ecológico supone no solamente reconocer la inmediatez de las violencias que implica o que hace el psicópata, sino también entender que hay una comunidad que lo hace impune, que hay una cultura que lo celebra o que lo invisibiliza en algunos casos. Y entonces mucho de la psicología con enfoque psicosocial actualmente está no tratando de encontrar el origen de la psicopatía, sino más bien ver cómo es que este tipo de personalidades, ver cómo este tipo de individuos generan violencias y generan condiciones para otros. Sí. En concreto, ¿qué es? Que aprendamos a documentar las violencias. Eso. Y primero verlas, reconocerlas, o sea, porque eso es lo más difícil, de verdad. Cuesta mucho salirse del modelo médico, en el cual todo lo queremos resolver con psicoterapia o todo lo queremos resolver con psicoeducación, si quieren, lo que sea, y no ver los problemas estructurales o no ver los problemas de vulnerabilidades que existen en los individuos. Entonces, mucho de lo que nosotros hemos estado trabajando es precisamente tratar de superar el modelo médico, porque como les decía al inicio, el modelo médico ya está superado en términos no solamente científicos, en la forma en como tú decías, luego se hacen investigaciones muy cientificistas que realmente no aportan a mucho, no aportan nada, sino también en el sentido de hacer intervenciones que no se pasen en el modelo médico, que no se basen en dar taller, que no se basen en dar terapia, que no se basen en hacer las mismas cosas porque esas cosas no están funcionando. Entonces, uno primera es hacer valer lo ético, ¿no? Si hubo un daño, que se repare. Sí. Y luego ya vemos qué onda con el psicópata, si fue o no fue. Primero que se repare el daño, cuando se ataque o cuando se atienda el problema de impunidad, creo que otras cosas pueden empezar a surgir. Claro. Pero mientras tanto, mientras hay impunidad, esto no va a avanzar. Está buenísimo eso, Aurelio. Y ahorita también lo escucho, pero también pensaba, ¿no? Es que luego siento que había ideas que venían arrastrándose de allá y que ya no alcancé a mencionar tal cual. Pero ahorita me conecto con otra cosa, porque decía, pues que también creo que la explicación médica, la explicación de lo innato, no favorece más preguntas sobre lo social, ¿no? Y creo que esa es la gran cuestión ahora, ¿no? Donde si vemos que, si nos hipotetizamos que el psicópata es producto de la sociedad en la que estamos, como lo plantea la película de Joker, por ejemplo, ¿no? Pues ahí entonces favorecería otro tipo de preguntas más angustiantes, más inquietantes, que implicaría delindar responsabilidades de maneras mucho más claras y directas, ¿no? Que quién sabe si quieran asumir, ¿no? Pues porque implica o compete a la élite de los sistemas y pues también a cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos en una posición muy específica para atender ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Quieres empezar tú? ¿No? Lo vi muy veces. No, es que ahorita que mencionaste la película de Joker, me fui muy old school. Me acordé de una peli de hace 50 años, la de Alguien voló sobre el nido del cuco, con Jack Nicholson. Y me acordé también ahorita que hablaste de los prefrontales. Porque, pues, que le hacen un... Sí, o sea, justo le hacen una lobotomía y se acabó, ¿no? Entonces, creo... Sí, queda tarde. Queda ya, un bulto. Yo creo que el alcance de la psicología por sí sola en este aspecto, spoiler, en muchos otros también, casi en todos, es muy limitado si no vamos haciendo más interdisciplina. Y creo que va de la mano con lo que estaba mencionando Aurelio, porque no es casualidad que metodológicamente no salgamos de la misma chingadera, porque pues estamos en el mismo cuadradito siempre. Platicaba Aurelio hace rato del tema del boom de lo neuro, de cuando tú estudiabas, y luego de más reciente y bla, bla, bla. Y lo ligué con el comentario inicial que hacía Lucero, la búsqueda del manual. Pues es que ahí está todo mapeado bien sencillo. Y lo que tenemos son ya décadas de estudiantes de psicología que le huyen a entrarle a la epistemología, ¿no? A entrarle a lo filosófico, a estudiar más sociología, a estudiar más antropología, a, ¿por qué no?, ligar algunas cuestiones psicológicas con lo artístico. O sea, yo creo que... A escuchar. A escuchar. Sí, claro. Sí, pues es que escuchar de una manera que se salga del manual. O sea, que puedan escuchar estas violencias, ¿no? Como tú decías, o sea, hay como una venda, ¿no? Sí. Exacto. O sea, seguimos como muy encuadrados en lo mismo, en las mismas metodologías y creo que si no vamos empezando a hacer como
interdisciplina, no porque yo ya tenga la respuesta, ni mucho menos, sino porque creo que en la mera mezcla de esos elementos que nos rehusamos tanto a mezclar, puede haber muchas cosas. Este cientificismo que acusaba Lucero en un principio es hijo de una huida a la unión entre lo psicológico y lo filosófico, sí, y a lo epistemológico en particular. Porque si no, en el momento en el que abres un libro de epistemología, ya te empiezas a preguntar si lo que todos pensamos que es ciencia, necesariamente es ciencia, desde ahí. Entonces, si no nos hacemos ese tipo de preguntas, pues está muy cabrón que se nos ocurran otras formas diferentes de aproximarnos en la práctica a los problemas que tenemos. Que además hay un sistema educativo sobresaturado, demasiadas universidades ofreciendo esta profesión en todo el país, muy en fast track. Sí. Hablando de simulaciones. Ajá. O sea, cada vez tenemos más psicólogos formados de manera simulada. Y habría que también hacer espacios de autocuestionamiento, a ver qué tanto nosotros estamos simulando en algunos aspectos en nuestra formación. Desde ahí, o sea, si no nos vamos haciendo cuestionamientos de raíz, y estamos hablando de una cosa súper particular como es la psicopatía, pero tenemos que ir a la raíz específica de la psicología, de por qué venimos replicando los mismos modelos, las mismas metodologías, los mismos discursos, y que para colmo son discursos que sirven a un bien estructural capitalista mayor. Claro. ¿Quieres comentar algo tú? Bueno, de lo simulado pensaba justamente también en esto de las materias prácticas donde se le pide a un estudiante que simule ser un psicópata y el otro escucha al psicópata. Es cierto. Pero justamente cuando se presenta, vamos a decir, en una práctica profesional o en un servicio social, la necesidad de sí escuchar a alguien, se quiebran, o sea, no hay posibilidad. Y si no se quiebran, pues entonces no hay oídos tampoco, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, es que está bien cañón, porque cuando pensé en esta pregunta, yo decía, yo con lo que me vine quedando desde cuando estudiaba y en muchos espacios acerca de la psicopatía, la respuesta más inmediata a esto es, híjole, es que con el psicópata no se puede hacer nada. Y es como, no, ya, este caso es esperanzador, ¿no? Pero bueno, pues, con lo que estamos diciendo, es que sí se puede hacer algo, ¿no? O sea, quizás sí, la clínica es muy complicada, pero también estamos viendo que la clínica, pues no, o sea, pues, también en general es muy limitada, pues, ¿no? O sea, la cuestión, desde la propia psicología y sus dificultades para generar conocimiento desde otras disciplinas que le abonen, hasta lo que implica la escucha, entonces, de eso que no se quiere escuchar, porque aparte no se quiere escuchar porque también creo que si toca algo, ¿no? O sea, hablar de las violencias y a lo mejor con lo que decías tú, Aurelio, proponer esta propuesta, ¿no? De que de escuchar las violencias, categorizarlas más definidamente, más finamente, pues implica escuchar formas de crueldad donde quizás no había un psicópata en la familia, tal cual, ¿no? Pero hubo una forma de violencia, de sufrimiento muy difícil, ¿no? Para la persona, y escucharla, híjole, cuesta, pues, ¿no? Sí. Y eso hace que sea muy complicado también, ¿no? Perfilarnos hacia propuestas más claras acerca de qué se podría entonces hacer en estas dinámicas, ¿no? En mi preparación para el capítulo, me aventé una entrevista hablando de entrevistar a asesinos seriales y la fregada. Vi una entrevista que le hicieron al asesino del arco iris, Raúl Marroquín se llama. Tiene ya unos 20 años en la cárcel. El nombre hace alusión a que asesinaba exclusivamente hombres homosexuales, capturados con un cebo, iban a su casa y los mataban, y que inició como secuestrador y demás, ¿no? Es una entrevista de media hora, pero te rompe muchos esquemas. O sea, de entrada dice, mi familia era muy bonita, tengo recuerdos bien bonitos de mi infancia y mi adolescencia. Cabrón, que no se supone que el psicópata siempre tiene que tener un pasado, no es que casi al final habla de una memoria en torno a un juicio donde le toca ver a la madre de una de sus víctimas romper en llanto, y él mismo rompe en llanto. O sea, se le quiebra la voz y, cabrón, pero que no se supone que los psicópatas no sienten, y que no de esto y que no lo crees. Ay, güey, tenemos de entrada unas misconceptions muy fuertes en torno a esto. Y
Y luego escuchas esos casos, hablando de escuchar. Y a lo mejor no es como arrodillarse ante la demanda de ellos. Pero te hablan de que en un grupo religioso encontraron cierto refugio y empezaron a hacer cambios y a lo mejor conectaron con una cuestión artística. ¿Qué está haciendo el de AA? ¿Qué está haciendo el sacerdote del pueblo que no hace el psicólogo? Quizás escuchar. Quizás atreverse a escuchar una cosa que no está en el manual. Uh-huh. Como si en el DSM no decía tal cosa. Sí, claro. No, y también lo crudo. O sea, si no aguantas una película de Lars von Trier, o sea, sí, bueno, sí, hay películas muy icónicas donde pues entras al cine y entran 50 personas y salen 2, ¿no? O sea, también es como, hay una dificultad en eso. Cuando tú decías de la interdisciplinaridad, y para contestar tu pregunta, yo pensaba que ahí también hay un problema de escucha, o sea, una disciplina no se escucha, a la otra, ¿no? Y bueno, yo pensaba como una solución, pues algo que, pues yo creo que está desde mi formación, pues, que tiene que ver con la ética en el sentido de que el otro no es un instrumento, no es un objeto, y que quitarlo del lugar del objeto incluso implica dejar caer todas estas formas reduccionistas donde la respuesta está en los neurotransmisores o en la forma particular del cerebro, que el asunto ahí es algo delirante, ¿no? O sea, se presentaba, no sé, hace 50 años, ¿no? Donde pues se estudiaba la forma del cerebro y entonces había que extraer alguna anomalía. Y ahora es con el delirio de generar un programa que replique la forma del cerebro de un criminal, y entonces replicándola, pues ahí tú tienes la posibilidad de manipularla. Pero manipular el cerebro o sus conexiones neuronales, etcétera, o sea, es un delirio en realidad, ¿no? Sí. Pero es algo a lo que se le invierte millones de dólares y, o sea, es increíble, ¿no? Pero ahí justamente está el lugar de objeto, de instrumento que todos tuvimos en algún momento, como te decía, cuando fuimos bebés, por ejemplo. O sea, el bebé es un objeto realmente, porque pues no puede hacer nada por sí, o sea, es pasivo, recibe del otro, él no es activo porque no puede manipular, ¿no? En el momento en el que llega a manipular, pues empieza a haber una actividad. Sí es que la hay, ¿no? Porque no todos la hay, como decías, hay unos que se quedan en esa posición. Y pues desde lo que yo digo que se puede hacer, pues es esta parte de la escucha. En mi práctica clínica, creo que yo me topo con la escucha antes del pasaje al acto, pues, antes de que haya un suicidio o antes de que haya un homicidio. Y ahí encontrar cuáles son las otras posibilidades, porque esa es una posibilidad, o sea, el suicidio es una posibilidad, o matar a alguien que odias es una posibilidad, pero pues saber cuáles son las otras posibilidades que se pueden figurar ahí y sostener esas otras posibilidades. Como de pronto uno a lo mejor podría tener la idea de con los psicópatas no se puede hacer nada, pero pues yo creo que está ahí, ¿no? En escuchar esos detalles. Finos, ¿no? Pero que pueden estar ahí. Particularidades que a lo mejor sí, bueno, una parte es escuchar la historia y a lo mejor a partir de ahí se puede entender qué es lo que pasó con este sujeto que está en este lugar. Pero yo creo que lo que se puede hacer es más bien escuchar en este momento qué posibilidades tiene más allá de las inmediatas, ¿no? Que puede ser el suicidio y el homicidio. Ay, pues muchísimas gracias, Óscar Aurelio Lucero. Qué temazo. Y siempre me quedo con ganas luego de seguir leyendo particularmente. Dije, no. Habría mucho más que se podría decir, y seguramente de los que podría haber segunda parte si la suerte, si el azar no lo permite, si la maldición se rompe. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahorita quisiera dar espacio para que sí haya una pregunta que pudieran hacer acá los chicos. Estás pidiendo. que creo que pues lo que se dijo, hay muchas cosas que podrían quizás cuestionarse. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, adelante. Desde su espacio ya clínico, incluso ya en los espacios en los que han trabajado, justamente ese tema, ¿cuáles son las principales fronteras, sean los compañeros, sean la visualización del tema?
que han presentado con este caso cuando están trabajando? ¿Cuáles han sido las principales problemáticas? Uy. Lo clínico, ¿no? O sea, en el momento de abordar algún caso... Cuando incluso resuena, cuando se presenta el tema, o incluso cuando les toca, bueno, ya Oscar y Lucero en Espacio Clínico. Pues en principio yo creo que tragarse lo que te mueve a ti. Porque sí, yo creo que hay ciertas situaciones que tocan fibras. Bueno, uno no es, pues no es un robot, ¿no? Que pueda responder así como el algoritmo. Entonces yo creo que primero tragarte lo que a ti te resuena, trabajarlo en tu espacio, porque si no, no puedes escuchar nada. Sí. Y pues de ahí, pues yo creo que encontrar esa posibilidad que decía hace un momento, y también ofrecer ese espacio de que hable de lo peor. O sea, de alguna manera, no sé si hay memes de esto, yo no lo he visto, pero, o sea, sí, el psicólogo es una especie como de basurero, de water, donde va y se tira la mierda. Sí lo es, o sea, el otro va y tira la mierda que tiene, pero pues tú tienes que tener también la capacidad de no tragarte esa mierda, pero sí recibirla, ¿no? Para pues que se pueda hacer algo con eso. Sí, eso es muy interesante porque, o sea, y creo que en algún momento lo íbamos a platicar en la clase, la angustia que uno experimenta de la escucha del otro, pues es hablar de algo que conecta con lo propio, pues, ¿no? Pero esa angustia, como lo decía ahorita Lucero, puede llegar a ser incapacitante para la escucha, en realidad, ¿no? Es decir, en algún momento de mi experiencia que me llegó a tocar, sí me llegó a pasar que la angustia fue, o sea, en esos momentos como que no, ni siquiera estás escuchando porque está tu cabeza dando vueltas por otro lado, pues, ¿no? Y se vuelve muy, muy difícil en ese sentido tratar de hacer algo. Iba a decir otra cosa de esto y se me fue. Entonces, bueno, si quieren decir, ahí la Gaby se pegó. ya está el efecto. Ya está bueno, Pues como yo coincido con esta cuestión, creo que si acaso pues lo extenderé un poco más. O sea, tomemos conciencia de que aquello que nos angustia, aquello que nos hace ruido de lo que viene a decir el paciente al espacio clínico, no tiene por qué ser algo horrorífico ni traumático. O sea, como que si seguimos pensando en que los casos fuertes son aquellos en los que se abordan cuestiones casi como de primera plana, estamos perdidos. Lo angustiante puede ser detalles finos. Sí. Puede ser alguna cuestión pequeñita que quizás ni siquiera tenías detectado en tu historia de vida y que hace ruido. Entonces yo creo que yo coincido con lo que se ha ido diciendo y esa sería mi postura. Y ya no creo que otra cosa que voy a decir, porque cuando uno escucha, al mismo tiempo también imagina. No creo que esa es la parte importante que la maestra Emilia nos decía, ¿no? Pues uno va imaginando también, ¿no? Y es, pues al final de cuentas está escuchando una parte, o sea, un acto, pues, que puede conectar con algo muy sádico, muy grotesco. Pues te estás imaginando, pues al final es como terminar viendo una película de esas que te mueven todo el estómago, pues, ¿no? Y pues es complicado, pues, ¿no? Pero por eso es tan importante lo que tanto hemos dicho, ¿no? El espacio clínico para el psicólogo, el psicoanalista es algo sumamente importante, ¿no? Y esto, bueno, en la clínica, pues, ¿no? ¿Puedo comentar? Sí. Bueno, lo comentaba al inicio Aurelio, de que se decía que los psicópatas, bueno, tenían alguna malformación en el cerebro, sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que lo son y no lo tienen? ¿O es forzosamente que tenga la malformación en el cerebro? No, fíjate que hay muchas discusiones antes de llegar a decir que alguien tiene malformado el cerebro. Por ejemplo, ahorita están diciendo pues que al final del día lo que están haciendo son comparaciones cuantitativas de fenómenos cualitativos, ¿no? O sea, el cerebro de qué tamaño es o qué forma tiene, o cuál es la forma sana y cuál es la forma enferma, pues es difícil determinarlo. Pero lo que es cierto es que sí se ha estudiado y se han invertido todos los millones de dólares del mundo en esto, en lugar de luego gastárselo en otras cosas. Pero es cierto que sí hay cierta evidencia, pues, por ejemplo, de ciertas zonas en el cerebro que al parecer no consumen glucosa de la misma forma que otras cuando se están haciendo
por ejemplo, tomando decisiones, ¿no? Como que al parecer el psicópata en general puede ser una persona que toma decisiones muy rápido porque no atraviesa por otros dudas que pudiéramos tener personas que a lo mejor no somos psicópatas. Que hacen de filtro, ¿no? Ajá, que hacen de filtro, y entonces se ha estudiado mucho ese rollo. Entonces, al parecer, eso lo puedes encontrar en alpinistas, en gobernadoras, en donde tú quieras, pues. O sea, que realmente es una característica que tienen diferentes individuos, pero lo que sí quería decir es que la crueldad se aprende. O sea, que aprender a ser cruel con los otros no es algo que tu cerebro te diga hazlo, ¿no? La agresión sí. Ser irritable, agresivo, puede ser que sí esté asociado a tu neurodivergencia o lo que sea. Pero el ser cruel, el aprender a explotar, es un entendimiento ya cultural y hay una pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato. Y entonces esos rituales, pues, que los vemos como normales para aprender a tratar al otro, ahí es donde se van creando realmente el psicópata en términos ya de la acción, pues, de cometer un crimen. O sea, antes de cometer un crimen alguien no fue de un día para el otro, pues, no es como, me levanté y lo hice, ¿no? Los famosos crímenes pasionales que luego presentan en la televisión, de que llegan y se encuentran a la pareja con otra persona y los acaban matando. Eso realmente muy pocas veces sucede. Realmente lo que sucede es una persecución, un acoso, y al final acaba con eso. Entonces, por ejemplo, se ha tratado de introducir eso a la corte. O sea, por ejemplo, decir es que esta persona tiene esta configuración cerebral, lo han tratado de meter a juicio como para hacerle una atenuación de la pena, y no se ha podido, porque lo que se reconoce es que esas son correlaciones muy débiles y que sirven más como para establecer correlaciones estadísticas que para hablar de un caso en particular. Claro. Y ahorita que te escuchaba, Aurelio, ya para concluir, yo creo que una forma quizás que podría haber también nombrado el episodio hubiera sido la crueldad, ¿no? Sí. Quizás podría ser para otro episodio. La crueldad. La crueldad. ¿Cómo se aprende a ser para cruel? La parte 2. Sí, para la parte 2 más agave. Pues muchísimas gracias, Oscar, Aurelio, Lucero, a los chicos que escucharon acá. Muchas gracias a Orlando, a Fer, Grammy Recording, y a Mafcan, que se rifó con la bebida, que todavía no acabo, pero ahorita ya nos chutamos. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Si quieren rápidamente comentar sus redes sociales para que los puedan localizar, quien haya escuchado. Yo en Facebook estoy como Oscar Orozco. Pueden buscar como Psicología Criminal y Forense en YouTube, en Facebook, y difundimos sobre el tema y nuestras participaciones en otros espacios. Bueno, mi correo electrónico, lucero_holguín, @hotmail. Ahí lo dejamos, ya saben, en la descripción del video, y pues también en los gráficos del episodio. Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como Psic Sergio González, espacio de escucha clínica, perfil profesional, y pues sigan las redes a través de La Grieta, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook, el episodio lo encontrarán también en Spotify. Denle like, compartan. Sí, la campanita. Suscríbanse, la campanita. Sí. Y próximamente va a haber TikTok del canal, así que bueno, ahí lo estaremos enviando. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias. Salud. No brindamos, ya se acabaron, ¿va? No.